¿Cómo se encuentran, hermanos y hermanas? Gloria a Dios. ¿Están despiertos por lo menos? Amén. Eso es bueno. Bienvenidos una vez más al El Rey Ya Viene. Esta noche yo voy a predicar uno de mis sermones favoritos, pero el más difícil de predicar. Porque yo no sé ustedes, no sé lo que ustedes van a sentir, pero cada vez que yo lo veo, cada vez que yo veo lo que Jesús hizo por mí, es muy difícil controlar mis emociones. Así que yo les pido a ustedes que oren por mí para yo poder terminar este sermón. Pero oren aún más para que Dios nos enseñe al Rey que viene una vez más. El título de mi sermón en esta noche se titula Lo que Él hizo por mí. Lo que Él hizo por mí. Oremos. Señor, tú estás aquí presente. Te damos la bienvenida. Espíritu Santo, gracias por venir también. Te pido que tú hagas lo que siempre haces, que nos traigas convicción y que podamos amar a Jesús como nunca antes. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando la película La Pasión de Jesús salió a los cines, muchas personas se quedaron impresionadas por el sufrimiento que fue de Jesús representado en la película. Pero yo les tengo que ser sincero, cuando yo la vi, yo pensé que yo hubiese hecho varios cambios en ciertas escenas. Pero lo importante de todo es que yo no creo que necesitamos una película para ver lo que sucedió. Yo creo que Dios nos ha organizado todo para que tú entiendas el por qué Jesús murió. Y tú que me estás escuchando en esta noche, nos estás viendo a través de las redes, mi anhelo en esta noche es que tú entiendas lo que pasó con Jesús ese viernes. Y el tú estar aquí no es coincidencia, es una cita divina. Pero no solo que entiendas lo que pasó, pero saber el por qué murió. Yo creo que todos nosotros estamos impresionados por el dolor que Jesús sufrió. Pero si hubiese sido por nada, si hubiese sido algo de que Él se lo buscó, como yo he escuchado a muchos teólogos decir, pues entonces, ¿por qué lo hizo? Pero yo difiero con estos teólogos. Yo creo que el acto central de toda la eternidad fue la muerte de Jesús en el Monte Calvario. Porque no fue porque Él murió por Él mismo, sino que Él murió por mí. Y la primera razón que puedo sugerirles, por favor, bajen los teléfonos. La primera razón que puedo sugerirles, ustedes, se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis 20, versículo 6, dice lo siguiente: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. ¿Cuánto? La Biblia habla acerca de la segunda muerte, sugiriendo que hay una primera muerte. La primera muerte es la que nosotros vemos todos los días. La segunda muerte es una muerte eterna para aquellos que rehúsan la sangre de Cristo y su poder para salvarlos. Así que la primera muerte es el resultado del pecado. Pero muchos de nosotros vamos a morir. Por eso, eso no significa que estamos muriendo sin Cristo. De hecho, yo tengo que proclamar que tú puedes vivir en Cristo y también puedes morir en Cristo. Yo digo amén por ustedes, amén. Si tú te mueres en Cristo, tú solamente duermes. Es como un sueño, porque te despertarás cuando escuches al Rey que viene. Aquellos que estén en las tumbas,
Aquellos que han conocido el nombre de Jesús y entiende cómo suena la voz de Jesús, van a escuchar su voz en la tumba. Nadie más puede ser escuchado en la tumba. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Su amor, su odio, su envidia fenecieron ya. Ya nosotros hablamos de esto esta semana. Ellos no tienen el poder de escuchar hasta que el dador de vida los llame. Y cuando Jesús llama, aún las personas que están muertas van a escuchar su voz y se levantarán. El mismo ángel que marcó sus tumbas los va a estar esperando cuando ellos se levanten a través del poder divino, y ellos los llevarán a reunirse con su Señor. A mí me encanta pensar en eso. Me fascina pensar en eso. Pero también hay una segunda muerte. Y yo les sugiero a ustedes que la primera razón por la cual Jesús murió es para que nosotros podamos evitar o evadir la segunda muerte. Así que hoy yo sé que yo puedo experimentar la primera muerte y yo no tengo miedo a la muerte en lo absoluto. Yo he pasado por muchas situaciones por las cuales yo pensé que ese era mi día. Yo viajo mucho y yo me acuerdo en uno de estos vuelos donde había mucha turbulencia. Y en una de esas turbulencias, lo único que salió de mi boca fue: Señor, ayúdanos. Cuando la turbulencia se detuvo, hermano, nosotros tenemos que encomendarnos a Jesús todos los días. Pero en ese momento, antes de que todo cesara, yo pensé: si yo tengo que dejar este mundo, yo quiero clamar el nombre de Jesús. Porque si yo muero en Él, yo voy a levantarme otra vez cuando el Rey venga. Si Cristo no hubiese muerto, todos nosotros somos susceptibles no solamente a la primera muerte, pero también a la segunda muerte. Y yo les digo en esta noche que de que nosotros tenemos esperanza porque Jesús murió en el Calvario. El otro punto que tenemos que tocar en esta noche es que nosotros tenemos prueba de que la ley ceremonial ha acabado. La ley ceremonial era la que decía que solamente podías caminar cierta distancia en el sábado. Tú solamente podías cargar algo que pesaba lo mismo que pesa un pañuelo. Tú no podías hacer ciertas cosas, y aun cuando las hacías, lo que era supuestamente legal hacer en el sábado, siempre había una persona que te criticaba. Jesús entró en conflicto con estas leyes porque Él sanó a un enfermo en el sábado. Y es apropiado hacer eso en el sábado. Alguien hoy debería tomar el tiempo de ir a visitar a una persona en el sábado. Deberíamos traer luz a la vida de una persona en el sábado. No irnos a dormir. Yo digo amén. Le deberíamos decir a las personas acerca de Jesús en el sábado. Pero el hecho es que bajo el peso de esas leyes ceremoniales, el sábado se habían convertido en un estorbo. Tenías que estar pensando en lo que podías hacer o no podías hacer. Tú no podías tener el gozo del sábado. Y yo le digo que Dios creó el sábado como una delicia. De hecho, si tú te deleitas en el Señor en el sábado, Él te dará un tipo de gozo especial durante el sábado. Hay un gozo en poder tener comunión con Jesús durante el sábado, que nadie puede tener excepto aquellos que creen en lo que Él ha dicho. Entonces Él magnifica ese gozo. Y yo no estoy hablando de nuestras sonrisas falsas que las personas tienen en los comerciales. Yo no estoy hablando de personas que tratan de hacerse feliz. Yo estoy hablando del gozo que brota de adentro cuando tú sabes que Jesús está en tu vida. Que Jesús es aquel que gobierna tus actividades. Y cuando tú caminas con Él y hablas con Él, entonces tú entiendes el gozo del sábado. Esas mismas leyes decían que cuando yo pecaba, yo tenía que llevar un sacrificio al sacerdote en el templo. Ahora, los sacerdotes comenzaron, ellos le cortaban la garganta al cordero, pero eventualmente el pecador era el que le cortaba la garganta.
Jesús entendió eso, y que cada símbolo de la ley ceremonial apuntaba hacia el sacrificio real. Un día, cuando finalmente Jesús fue a la cruz, el sacerdote estaba en el templo con un cuchillo en la mano, un cordero a punto de morir. Pero cuando Jesús declaró consumado es, la mano del sacerdote comenzó a temblar. El cordero brincó de donde estaba y huyó, porque el verdadero cordero de Dios había muerto en la cruz. Entonces, en Colosenses 2, versículo 14, podemos leer que cuando Cristo murió, estaba anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de un medio y clavándola en la cruz. Y esto no está hablando de los 10 mandamientos. La Biblia dice que esos mandamientos duran para siempre, son perpetuos, son sagrados, son justos, son buenos, son la perfecta ley de libertad, duran para siempre. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que fue la ley ceremonial la que fue clavada a la cruz. Esa ley nos dice en Deuteronomio 31, 24, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, ¿en un qué? ¿En un qué? Y si sigues 2 versículos después, te dice que ese libro fue colocado al lado del arca, no adentro. Una diferencia bien grande. La Biblia dice que los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Cuando Jesús escribe la ley, Él la escribe en piedra. Estoy escribiendo al revés porque es en hebreo. Solamente el dedo de Jesús puede escribir en piedra. Así que cuando Jesús escribe la ley, Él la escribe en piedra. Pero un día hubo un grupo de personas que vino a acusar a una mujer que había sido cogida en el acto de adulterio. En ese día Jesús escribió en el piso del templo en el polvo. Él escribió los pecados no confesados de aquellos que trajeron a esa mujer. Y cuando terminó de escribir, todos se habían ido. Y hoy yo les declaro que cuando Jesús escribe la ley, Él la escribe en piedra para que no se te olvide. Pero cuando Él escribe tu pecado, Él lo escribe en polvo. Para que cuando tú confieses tus pecados, lo único que Él tiene que hacer, soplarlos. Eso es el poder de mi Jesús. Así que Jesús va a la cruz para que yo me goce del sábado, y yo lo hago. O si ustedes me ven durante el sábado, se preguntan el por qué yo estoy tan feliz, es porque se me ha dicho que sea feliz en el sábado. Holgaréis el sábado, nos dice la Biblia. El sábado trae gozo, es una delicia. Y estoy tan feliz porque yo tengo 52 días extra de vacaciones al año. Gloria a Dios. Digan amén. Así que si tú no has tenido días de vacaciones, reconoce el sábado, acéptalo, guárdalos y tendrás 52 días de vacaciones extra al año. Exactamente cuando tú estás a punto de perder tus cabales, el sábado llega. Denle gloria a Dios. No es un día para ponerte a dormir o quedarte dormido o dormida, pero es un día de tener comunión con Dios. Es un día para también congregarnos en la iglesia si podemos. Pero porque la Biblia nos dice claramente que nos debemos, debemos de congregarnos. Y exhortándonos, tanto más cuanto veis que el día se acerca. Ahora no es hora de quedarnos en nuestras casas. No. Es hora de congregarnos. Mientras el día del Rey ya viene, se acerca, nosotros no podemos, nos tenemos que congregarnos más y más y más. Y la única pregunta que tienes que hacer durante el sábado es esta, bien fácil. ¿Lo que estoy haciendo honra a Dios? Si honra a Dios, es digno de hacerlo en el sábado sagrado de Dios. Amén. Entonces Cristo fue a la cruz para enseñarnos que los mandamientos están vigentes para siempre. Hay muchas personas que creen que Jesús eliminó la ley. Y mi pregunta es bien básica. Si eliminó la ley, entonces ¿por qué tenía que morir?
Si la ley fue erradicada, ¿por qué entonces Jesús tenía que morir? Si yo sé cómo es el cielo y hubiese vivido allí, ¿por qué iba a escoger yo venir a este planeta? ¿Ah? Yo sé que algunos de nosotros no vivimos en sitios malos. Yo me crié en un sitio bien malo. Algunos de ustedes viven en lugares buenos, pero tu casa nunca se va a comparar con la casa de Dios. Y a mí no me importa en dónde vivas, tu casa no se puede comparar a la casa o mansión que vas a tener cuando Jesús te lleve a su reino. Donde hay lugares de descanso, lugares para vivir que son permanentemente tuyos. No se preocupen, los ángeles se van a encargar. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta de mi mansión es que tú no me la puedes quitar. No va a haber más impuestos, no va a haber más crimen, no va a haber más hipotecas, no va a haber más alquileres. Denle gloria a Dios. Ezequiel 18:20, la Biblia nos dice, el alma que pecare, esa morirá. La mentira más grande, como hablamos los otros días, que ha dicho Satanás cuando se estaba disfrazando como serpiente, fue la que le dijo a Eva. Él le dijo a Eva, no moriréis. Y Dios dijo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Pero qué? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú te deshaces de la primera parte de este versículo, de que la paga del pecado es la muerte, tú no necesitas la última parte. La dádiva de Dios es la vida eterna. Amén. Amén. No te preocupes. Si no hay ley, si no hay muerte por nosotros, por nuestros pecados, perdón, entonces ¿por qué necesitas que Jesús te dé la vida eterna? Ya la tienes. Yo te podría decir o sugerir algo utilizando el razonamiento. El siguiente versículo prueba que la ley continúa vigente. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? ¿Para qué? Así que Jesús vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Pero no lo hizo botando a la basura los 10 mandamientos. Él vino a derramar su sangre porque en su sangre está el poder para redimir nuestros pecados. Así que su muerte en el Calvario establece que la ley de Dios continúa vigente. También, gracias Espíritu Santo, la definición bíblica del pecado se encuentra en primera de Juan 3:4. Nos dice que el pecado es la infracción de la ley. Cristo vino a morir por nuestros pecados, ¿verdad que sí? Y nosotros pecamos cuando quebrantamos su ley, los 10 mandamientos. Así que la ley continúa vigente. Pero entonces muchas personas me preguntan, Mario, ¿en realidad Dios te ama si Él me deja estar bajo la ley? Y la respuesta es bien simple, Dios tiene que tener reglas. Gracias. El problema hoy en día es que nosotros vivimos en una sociedad que no le gustan las reglas. Y por eso es que muchos no quieren tomar una decisión. Es porque ellos quieren hacer lo que les da la gana y con todo y eso quieren ir al reino de los cielos. Y Dios dice, las cosas no son así. No. Porque cuando las personas hacen eso, ellos están diciendo que ellos son sus propios dioses. Personas vienen a la iglesia, las mismas personas caminan, después que salen del trabajo caminan, es más, van a hacer ejercicio, caminan por millas y millas y millas, pero cuando llegan a la iglesia ellos no pueden caminar más. No se atreven ni a tomar un paso por Jesús. Romanos 5, versículo 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El hecho es que mientras nosotros éramos solo un pensamiento para nuestros padres, Jesús sabía que nosotros naceríamos en pecado, pero Él murió por ti como quiera. Así que Él comprueba su amor de que Él mantiene reglas, pero Él muere por nosotros para que nosotros seamos libres a través de su sangre. Y entonces otra persona siempre me pregunta, si Dios es omnisciente, que Él sabe todo, y yo creo que Él sabe todo.
Entonces Dios sabía mucho antes de que el hombre fuese creado, de que el hombre iba a pecar y que la paga del pecado era la muerte. Pues entonces, ¿por qué Dios nos creó si Él sabía que íbamos a pecar y ser culpables y ser castigados a la muerte? Buena pregunta, ¿verdad que sí? Y yo sé que a ustedes se la están haciendo últimamente. Isaías capítulo 53 es donde quiero llevarte en esta noche, porque yo entiendo y quiero decirte que en Isaías 53 prueba de que nosotros íbamos a estar en mejor estado después del pecado y la muerte de Cristo de lo que nosotros estábamos anteriormente. Isaías 53 versículo 3, miren lo que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que sea lo que sea que el pecado cause en nosotros, cualquiera que sea la pena de muerte por el pecado, Jesús, por su sacrificio en el monte Calvario, nos limpia de toda maldad. De hecho, yo creo que Él no solamente te limpia de toda maldad, pero nos pone en una posición nueva. No para que seamos sirvientes de Dios, pero para que seamos adoptados por fe dentro de la familia de Dios. Cuando nosotros nos entregamos nuestras vidas a Dios, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros no nacemos para seguir en la misma familia que estábamos, pero ahora somos nacidos en la familia de Dios. Así que Jesús se torna en mi hermano mayor. y ya yo no soy más su sirviente, pero ahora estoy en la familia, en la realeza. De hecho, mi archivo no es digno de llevarme al reino de los cielos, pero Jesús borra mi archivo completo. Pone el de Él en vez del mío, porque toda mi justicia es como trapos de inmundicia. Así que tengo su archivo en mis páginas en vez de los míos. Y entonces nos dice en Efesios 1, versículo 7, ustedes tienen que saber que hay otro regalo. Sí. Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No hay ninguna razón para que alguien dentro de la familia tenga que cargar sus pecados, porque nuestra redención ha sido cumplida a través de la muerte de Jesucristo en el Calvario. Y ahora, una vez tú entiendes eso, de hecho, Jeremías 8, versículo 22 pregunta: ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No habrá medicamento para mi enfermedad? Yo tengo una enfermedad que los médicos no pueden entender, porque no es una enfermedad fisiológica, es una enfermedad de mi alma. Ha sido puesta dentro de mí, ambos por genes y circunstancias. Yo en la maldad he sido formado y en pecado he nacido. Yo me he dado a través se me ha dado a través de mi árbol genealógico, pero también es adquirido por como yo vivo. Y la pregunta es: ¿podemos encontrar una medicina que me quite esta enfermedad? Y de acuerdo al libro de Hebreos, en Hebreos 9, versículo 22 nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Yo proclamo esta noche que yo nací con el cáncer del pecado. Y yo espero que alguien nos esté viendo que es sobreviviente de cáncer y que nos esté escuchando. Porque yo le doy las gracias a Dios por lo que ha pasado en tu vida. Yo estoy agradecido de que Dios tiene poder sobre el cáncer. Yo estoy agradecido de que Dios tiene el poder sobre enfermedades físicas. Y yo sé que a esos pacientes de cáncer les fascina escuchar la palabra remisión. Escúcheme cuidadosamente, hermano y hermana. Jesús también tiene poder sobre el pecado.
Y cuando tú lo recibes en tu vida, la sangre de Cristo, hay poder en la sangre. Y la sangre de Jesús pone mis pecados en remisión. Alabado sea el Señor. Déjenme compartir con ustedes lo que la Asociación Médica Americana dijo en un artículo que publicaron titulado La muerte física de Jesucristo. Yo estuve sorprendido cuando vi este artículo porque médicos raramente investigan algo de la rama religiosa porque es un poco riesgoso para ellos. Y los médicos comenzaron a explicar lo que ellos vieron o notaron en la muerte de Jesús. Comenzaron con el Evangelio según San Lucas. Ustedes tienen que saber que el doctor Lucas, el médico, estuvo allí con Jesús desde el principio hasta el fin. Lucas 22, la Biblia nos dice que en estos versículos que hubo ciertas señales fisiológicas de que Jesús estaba en problemas cuando comenzó a confrontar lo que iba a pasar con él en el Calvario. Lucas 22, versículo 44 nos dice lo siguiente: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estos médicos comenzaron a explicar este fenómeno, el cual se llama hematidrosis. Es cuando una hemorragia dentro de las glándulas de sudor, donde la piel se pone bien frágil y tierna, y en vez de perspirar sudor por los poros, como es lo normal, sangre se mezcla con sudor en los vasos sanguíneos. Y cuando por la cara empiezan a salir gotas, no son gotas de sudor, son gotas claras que son gotas con sangre. Así que aún en Getsemaní, habiendo acabado con la Santa Cena, ustedes se acuerdan cuando ellos compartían esa salsa que utilizaban para mojar el pan, hubo una mano que bajó con la mano de Cristo. ¿Te acuerdas de quién era? El Iscariote, Judas. Él metió su pan en la salsa y los ojos de Judas se encontraron con los ojos de Cristo. No tenía que preguntarle nada porque él ya sabía, pero lo hizo como quiera. Jesús había caminado por meses, años, confiando en sus 12. Pero uno de ellos se creía que era tan sabio que él podía hacer un trato con los enemigos de Cristo. Algunos piensan que él pensó que si él ponía a Jesús en cierta situación imposible, de que Jesús tenía que demostrar su poder. Hermano, Jesús no necesita nuestra ayuda para ser Dios. Así que él vendió a su maestro. Toma esas monedas de plata. De hecho, uno de mis autores preferidos dice que el momento que lo dijo todo fue cuando Jesús iba a lavarle los pies a los discípulos. No había sirviente cuando entraron en el aposento alto, se supone que hubiese uno allí, y ninguno de los discípulos fue suficientemente humilde para lavarle los pies a nadie. Así que Jesús tomó la toalla, tomó su balde y se arrodilló a lavarle los pies. Y ustedes se acuerdan de mi hermano Pedro, le dijo a Jesús: no me vas a lavar los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dijo: Señor, no solo mis pies, sino que también mis manos, la cabeza, lávame por todos los lados. Tú puedes decir lo que quieras de mi hermano Pedro, pero él sabía cómo hacer ajustes cuando metía las patas. Algunos de nosotros somos tan orgullosos que nunca vamos a cambiar. Yo digo amén por ustedes, amén. Jesús viene ahora a los pies de Judas y toma sus pies en sus manos y se nos dice que como si fue como un shock que le subió por la pierna, y allí él pudo sentir el amor de Cristo. No fue un shock eléctrico, sino fue un shock de amor. Y cuando llegó a su corazón y a su cabeza, él no sabía qué hacer. Así que peleó. Porque si no hubiese peleado, él se hubiese rendido y sus planes iban a cambiar. Porque cuando Cristo toca aún tus pies, algo cambia en ti. Él tenía que pelear.
Él estaba en peligro de salvarse hasta que se levantó. Y déjeme decirle algo, y yo quiero ser claro en esta noche. Jesús va a venir a tocar a cada uno de nosotros y lo hará antes de que este sermón se acabe. Y los que están aquí, los que están en sus hogares, tú tienes que elegir. Tú puedes dejarlo que mantenga sus manos sobre ti y su toque te va a cambiar. O tú puedes alejarte. Y de la única manera que tú vas a poder hacerlo y resistirlo es levantándote e irte de su presencia. Pero si tú te quedas en donde está Jesús, yo te prometo que las cosas no van a ser igual. Jesús tiene ese poder. Así que Jesús en Getsemaní, los discípulos lo ven y les da susto. Ellos nunca habían visto cosa igual. Las gotas de sangre en su rostro, ese rostro que ellos amaban tanto, y ellos se preguntan qué estaba pasando. Pero como ustedes saben, no pasó mucho tiempo desde que lo vieron hasta que llegaron los guardias romanos. Y llegaron los guardias y Judas fue a darle un beso. ¡Qué beso más horrible! Hay cristianos que besan así. Hay cristianos que sonríen así. Pero Jesús dejó que lo besara. Los soldados vinieron y Pedro sacó un cuchillo y algunas veces Pedro hace exactamente lo que yo creo que yo hubiese hecho. Y si tú te crees que Pedro estaba apuntándole a la oreja, tú estás bien equivocado. Tú no conoces a mi hermano Pedro. Pedro falló. Yo creo que él estaba apuntando como por aquí. Él falló, se llevó la oreja. Y aún en medio de su prueba, Jesús toma esa oreja y la pone de vuelta. Las personas algunas veces no le prestan atención a este evento, pero aún cuando aún estás en contra de Jesús, aún cuando has vendido tu conciencia, aún cuando vienes a arrestarlo, aun cuando vas a llevarlo a la muerte, Jesús todavía se encuentra en su modo de sanación. Él siempre hace eso. Y esto fue lo que pasó. El hecho es que Jesús fue de un juez a otro toda la noche. El primero fue ante los jueces judíos, Anás y Caifás. Entonces se lo llevaron al Sanedrín. Desde la 1 de la mañana hasta que salió el sol. Él caminó de una corte a otra, pero de su boca no sale ni una sola palabra. De hecho, cuando salió el sol, posiblemente él estaba frente al Sanedrín político, donde ellos lo culpan una vez más de blasfemia. Y cuando él fue sentenciado por el Sanedrín religioso, esto fue lo que hicieron. Ellos lo pusieron a Jesús los símbolos que representaban realeza. Entonces le pusieron una venda en sus ojos, llenaron sus bocas de saliva y le escupieron. Entonces con sus puños golpearon su rostro, tratando lo imposible de desfigurarlo, porque aun con todo su poder, ellos no podían despojarle nada. Él era más poderoso bajo el presumido poder del Sanedrín. Así que ella había recibido una golpiza cuando se fue al Sanedrín político y ellos lo condenaron otra vez. Ahora él va ante los jueces romanos. El primero fue Poncio Pilato y él dice: no hay nada malo con este hombre, que enviárselo a Herodes, el tetrarca de Galilea. Y este hombre dice: yo no sé qué hacer con él. Y finalmente, cuando la muchedumbre continúa gritando, y me tienen que escuchar cuidadosamente, hermano y hermana, nunca confíes en la mayoría. Tú siempre quieres saber lo que la mayoría está haciendo. Hay personas que se pasan la vida entera siguiendo la mayoría. Todo lo que hacen es verificar para dónde está soplando el viento y siguen para dónde está soplando el viento. Y muchos políticos verifican el viento para ver hacia dónde está soplando el viento, cuando lo correcto es lo que se supone que ellos hagan. Pero cuando Herodes no pudo encontrar nada malo, pero las personas continuaban gritando: crucifícalo, crucifícalo. Hay razón para creer que el diablo estaba instigando a la muchedumbre. Demonios distribuidos en el gentío.
Ellos fueron los que precipitaron el coro. Puedes ver tú en tu imaginación a los demonios en medio de aquellas personas comenzando a decirle, a susurrarle en sus oídos, crucifícalo, crucifíquelo, crucifíquelo. Hay personas que reclaman conocer a Dios, que comienzan a gritar lo que ellos escuchan en vez de lo que ellos saben. La maldición del pueblo de Dios no es esencialmente el diablo, porque nosotros sabemos lo que él va a hacer. Son las personas que reclaman ser el pueblo de Dios, las cuales gritan y dicen cosas porque supuestamente las están escuchando. Así que el coro comenzó a aumentar y de repente aún los líderes de la iglesia judía comenzaron a gritar, ¡crucifíquenlo! 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 Y para no escuchar a las personas más, este romano cobarde dice, haz lo que quieras con él, porque yo me he lavado mis manos de él. Pero llévenselo. Ahora eso comienza el problema. Los latigazos era la muerte, no era la cruz. Es la flagelación. Esto era hecho por personas que se llamaban lictores. Ellos tenían un instrumento que tenía un mango con flecos de cuero que no eran iguales de tamaño. La punta de los flecos de cuero iban bolas de hierro para darle peso al látigo. Entonces también habían incrustado dientes rotos de ovejas en estos flecos, para que las bolas de hierro dieran peso a los dientes para que cortaran la carne. Ellos colgaban a la persona que iba a ser flagelada, la amarraban de un pedazo de madera largo y alto y lo desnudaban completamente. Y entonces uno o dos lictores tomaban su turno haciendo una V invertida en su espalda. Así que uno de ellos venía por este lado, le hacía marcas bajando por este lado, y el otro venía por el otro lado haciéndole marcas por el otro lado. Ellos comenzaban desde la base del cuello hasta llegar a la parte baja de su espalda, abriéndole la piel con el látigo. Ellos se suponen que lo hicieran por 39 veces. Pero aún en la Biblia nos dice que ellos irían más allá, porque ellos querían la vida de este hombre que tenía tanto poder, que reclamaba ser hijo de Dios. Así que en la segunda vez que los látigos tocaron su espalda, los dientes de oveja llegaron debajo de la piel que había sido cortada y comenzaron a entrar en los músculos. Comenzaron a extraer carne de debajo de la piel. Así que cuando ellos pasaron el látigo por segunda vez, pasando por las mismas heridas de la carne del Hijo de Dios, estaba siendo arrancada. Y después él fue dejado un momento cuando estaba casi muerto. Pero aquí es que yo tengo que darle gloria a Dios. Porque la Biblia dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Como yo amo a mi Jesús. Porque Él se paró allí y dejó que lo hicieran. Porque Él sabía que cada vez que ese látigo tocaba su carne, hay una fuente sin igual, llenando una represa de sangre con poder de curación. Para que sin importar cuán malo sea tu pecado, cada vez que le hacían una cicatriz en su espalda, le dieron más poder para salvarme a mí de mis pecados. Con su llaga yo soy curado. Perdóname, Dios mío, porque tuvieron que golpear a mi Jesús de esa manera. Pero yo estoy feliz que yo soy curado por sus llagas que ellos pusieron en sus espaldas. Y cada vez que el diablo dice que yo no puedo llegar cuando el rey venga, yo le recuerdo de las llagas. Yo le digo, soy curado por las llagas que tú pusiste en mi Jesús. Y si tú así que tú eres un imbécil por hacer lo que hiciste. Porque tú llenaste una fuente. Y hoy yo soy salvo por su sangre y por sus llagas. Pero también ellos
había moldeado una corona de espinas, la cual tenía casi 2 pulgadas cada una. Y se la pusieron en su cabeza, y acuérdense que ya la piel estaba frágil y tierna, porque sangre había pasado por sus poros. Pero la empujaron en el cráneo, y después tomaron la vara que habían puesto en sus manos, y con ellas martillaron la corona en su cabeza. Lo que causó que esas espinas se incrustaran dentro de su piel. Él estaba manchado por la sangre que había salido de sus poros, por el trauma del sufrimiento en Getsemaní, pero ahora las espinas están penetrando su piel. Y después lo llevan de este lugar, lo enrollan en sus vestidos, se burlaron, le escupieron otra vez, lo golpearon, animales estaban junto a él. Y mientras seguía la procesión, comenzaron a hablar de su familia, comenzaron a decir chistes acerca de su madre, que se reclamaba haber tenido un nacimiento siendo virgen. Yo no sé los nombres que lo hubiesen llamado en su lenguaje, pero lo que ellos estaban diciendo era que él en realidad no tenía padre. Y yo me puedo imaginar a Dios en el cielo. Le están diciendo a su hijo que él no tenía padre. Dios pudiese haber agarrado esta tierra y tirarla en el universo y salir de ella. Pero como de tal manera amó Dios al mundo, Él dejó que todo continuara. Así que ahora, habiendo envuelto a Jesús una vez más, ponen sobre él la cruz. Ahora, muchos argumentan acerca de cómo ocurrió, especialmente después que vieron la película de la Pasión, donde se ve que Cristo le ponen una cruz gigantesca sobre sus hombros. La Asociación Médica Americana difiere en esto. Ellos dicen que la parte vertical de la cruz ya estaba en su sitio y que era la parte horizontal de la cruz, la que pesaba como de 75 a 125 libras, la que pusieron en su cuello y le amarraron las manos a ese madero. Déjeme decirle que si Cristo se hubiese detenido de ser humano en esos momentos, Él hubiese caminado con ese madero para siempre. Él hubiese dicho: ¿dónde está el resto? Esto es todo lo que puedes poner encima de mí. Pero Él no podía cargar la cruz siendo Dios. Él la tuvo que cargar siendo hombre. Jesús tuvo un ministerio que envolvía caminar mucho. Jesús estaba en buena condición física porque donde quiera que él iba, él caminaba. De hecho, desde las 9 de la mañana del jueves hasta las 9 de la mañana del viernes, él no había recibido comida alguna, ni agua. Sin sustento alguno, lo único que él había recibido era golpe tras golpe tras golpe, y todo lo que usted se puede imaginar le había sucedido a Jesús. Y este es el ser humano al cual ellos le pusieron este madero. Y en su humanidad lo cargó por mucho tiempo, atestando a su condición física. Hay algunas personas que ven a Jesús como una persona débil. Ese no es mi Jesús. No. Yo creo que cuando él le pusieron el madero encima, los músculos se brotaron. Él había trabajado con su padre como carpintero. Ellos no construían casitas de pájaro. No. Ellos cargaban la madera de un sitio a otro, algunas veces por más de 2 horas, solamente para llegar a su lugar de oficio. Y entonces era que construían lo que iban a construir. Así que cuando tú veías a Jesús, tú no veías a alguien que era vulnerable. De hecho, todo hombre miraba a Jesús, si no hubiese sido porque Dios no quería que la apariencia física de Jesús nos atrajera, si no fuese porque Dios quería que nosotros no fuésemos atraídos por su presencia o apariencia física, Jesús podría haber sido tan muscular que todos los hombres querían ser como él. Hubiese sido tan atractivo que toda mujer lo hubiese seguido por su apariencia física. Pero en Isaías, Dios nos dice en Isaías 53, versículo 2, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Dios no quería que siguiéramos a Jesús por su apariencia. Dios quería que lo siguieras por su amor. Sin embargo, yo te puedo decir que Él cargó el madero hasta que su poder humano no podía cargarlo más.
De hecho, hubo este africano. Él era, como decimos en mi vecindario, y disculpen si ofendo a alguien, él era, como decimos en Mayagüez, un prietongo. Yo les puedo garantizar de que Simón si se hubiese visto débil, no lo hubiesen escogido. Así que él tuvo que ser tremenda cosa. Toma un hombre de verdad experimentar sensibilidad. Si tú tienes o estás cuestionando algo, tú nunca puedes llorar, tú nunca puedes ser tocado, tú siempre tienes que ser el más fuerte, el más macho. Pero si tú eres un hombre de verdad, si tú lloras, sigues siendo hombre. Los hombres verdaderos lloran. Si tú enseñas simpatía, tú sigues siendo hombre. Así que este hombre mostró simpatía, nos dicen. Y los romanos lo escogieron. Le dijeron, ven acá. Él no se hizo voluntario. No tratemos de mejorar la historia ahora. Él pasó al frente. No. Lo llamaron Simón, carga la cruz. Y cuando la cargó, cambió su vida para siempre. Porque tú no puedes cargar la cruz y quedarte como eres. Y hay razón para creer que su familia completa cambió. Todo porque él cargó la cruz que él había creado. Eso es otro sermón. Me tienen que invitar otra vez. Jesús fue llevado al lugar llamado Gólgota. Y allí toman sus vestidos y se lo arrancan de la piel. Porque ya la sangre se había cimentado en sus vestidos y sus vestidos se habían pegado a las heridas de su espalda. Así que ellos tuvieron que arrancarle los vestidos de su espalda y lo tiraron al piso para que ahora el suelo, aquel suelo de Gólgota, manchado con sangre, donde muchos habían muerto y su sangre ya estaba mezclada con el suelo de Gólgota. Así que no hay ninguna razón para creer que ninguna partícula de enfermedad no se encontraba allí. Lo tiraron allí, lo estiraron, esas manos. Aquellas manos que habían tocado personas con fiebre y la fiebre desapareció. Aquellas manos que habían mezclado saliva con barro para ponerlo sobre los ojos de una persona y el hombre dijo, puedo ver pero no tan claro. Y Jesús dijo, déjame hacerlo una vez más. Y ahora, ¿puedes ver? Sí, Jesús, puedo ver. Aquellas manos que habían llegado a un funeral, ¿se acuerdan? Y Cristo con la muchedumbre se encontraron con ellos. Habían dos tipos de personas en aquella muchedumbre. Algunos de ellos a un lado estaban dolidos por la tristeza de la muerte. Y de repente los sonidos se mezclan y Jesús detuvo todo sonido. Y esas mismas manos se le acercaron y le dijeron, señora, déjeme encargarme de esto. Y él toca a ese niño muerto y se levanta. Y de repente la muchedumbre ahora gritan a coro lo mismo. Porque el funeral se había tornado en una festividad. Y todos estaban cantando, alabando a Cristo juntos. Esas manos ahora están estiradas. Hay razones para creer que los romanos tenían médicos para encontrar la posición en donde clavar las manos. No fue de acuerdo a la Asociación Médica Americana, no fue en las palmas de las manos. No, hermano, yo no tengo ningún problema, no importa dónde pusieron el clavo, lo que importa es que Él murió. Y fue en esta parte. Dicen los médicos romanos que encontraban un lugar donde el nervio medio estaba. El nervio medio cuando se toca o es traumado emite un quemazón que sube por el brazo y te llega al pecho. Y lo pusieron allí, un clavo de 5 a 7 pulgadas de corte cuadrado y lo martillaron al lado del nervio medio. Y si cortaba el nervio medio, la mano era forzada a una parálisis y se hacía como una garra. Así que puede ser que la mano de Jesús, con el nervio medio cortado, fue paralizada como una garra de esta manera. Pero allí lo estiraron. Y después tomaron sus pies y pusieron uno encima del otro y martillaron ese clavo en un nervio en los pies. Y después levantaron aquella cruz y la dejaron caer en su sitio.
Y allí estaba Jesús. Los doctores dicen que al estar colgando en esa cruz, los insectos podían encontrar las cicatrices abiertas y empezaron a comer o a masticar en ellas. Los insectos llegaron a sus ojos y comenzaron a morder las cicatrices. Jesús pudo sentir el dolor de los insectos que él había creado con sus propias manos, mordiéndole su propia carne. Pero él no podía sacudírselos de encima. De hecho, cuando él le ofrecieron un analgésico de vino y vinagre, él no lo tomó. Porque él sabía de que si él no tomaba la copa de sufrimiento, él no podía salvar a Mario Torres. Así que él no aceptó medicina para el dolor, porque él tenía que salvarme. Lo que él hizo por mí. Ahora déjeme apurarme porque aquí es que viene la parte más importante. Muchas cosas se han dicho acerca de la manera de que murió, pero aquí está lo que yo creo que sucedió. Una de las cosas que sucedieron era que cuando él estaba colgando de la cruz con sus piernas entrelazadas, ¿ok?, con todo su cuerpo en sus manos, su diafragma estaba alzado. Y el problema con la respiración era de que él no podía exhalar fácilmente. Así que su respiración era corta. Y para poder exhalar tenía que empujarse con los pies. De hecho, muchas personas murieron en la cruz porque no podían exhalar. Así que ellos se asfixiaron. Asfixiados porque no podían respirar. Y se quería decir algo desde la cruz como, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún en sus últimos momentos. En tus manos encomiendo mi espíritu. A las 3 de la tarde, en un viernes muy oscuro, su cabeza cayó. Y los soldados romanos vinieron a partirle las piernas para asegurarse de que estaba muerto, y ellos pudieron ver que sí lo estaba. Y una lanza fue metida en el costado y sangre y agua salieron de allí. Y eso es lo que los doctores de la Asociación Médica Americana dicen. Puede ser que haya sido un shock hipovolémico, lo que significa que tú no tienes suficiente sangre. No había suficiente sangre. Y tu corazón estaba tratando de encontrar la sangre suficiente para que pueda pompear. O es un tipo de aritmia o un tipo de ritmo cardíaco anormal, lo cual es la relación del corazón es la reacción del corazón tratando de salvarte. Así que uno de los dos, o un shock hipovolémico o una asfixia de agotamiento, pero la sangre y el agua quiere decir que hubo un evento instantáneo de intervención que causó que él muriera de 3 a 6 horas en vez de días que él pudo haber estado allí colgando. Porque los líderes querían bajarlo de la cruz antes de que el sábado cayera. Así que muchos médicos creen que pudo haber sido una ruptura en el corazón. Una ruptura en el corazón. Lo que pudo mezclarse con líquidos de los pulmones, y puede ser que lo hayan metido en el saco pericárdico, y que el mismo corazón produjo agua por su trauma. Y cuando esa lanza entró, sangre y agua salieron, significando que había sido su corazón lo que se había roto. Por ti. Por mí.
Y si yo hubiese sido Dios y yo hubiese visto a mi hijo, a mi gordo, en una silla eléctrica, en una cámara de gas, tirado en una camilla donde tú tenías que inyectar un veneno por sus venas para matarlo, si yo tengo el poder para salvarlo, aun si tú ibas a morir, yo iba a salvar a mi gordo. Porque así es que yo lo amo. Si mi hija está a punto de ser ejecutada, aun si tú tienes que morir, yo salvaría a mi hija, porque es mi hija. Pero Dios te amó tanto que Dios y todos los ángeles santos se pusieron mantos de oscuridad, se nos dice. Y en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de aquella cruz. Ellos no vinieron a bajar a Jesús de la cruz. Él tenía que morir en mi lugar. Así que Dios no vino para bajarlo de la cruz, sino que quería estar cerca de su hijo mientras él moría en mi lugar, porque era la intención de Dios que yo también muriera. La razón por la cual Dios me llamó a esta iglesia durante esta semana, a mi esposa, a Rafa, Selimar, la razón por la cual yo he dicho cosas que tú quizás nunca habías escuchado antes, las cuales son diferentes a tus creencias. La razón es porque Jesús nos amó tanto que Él murió no solamente para que nuestros pecados sean perdonados, pero para que nosotros tengamos otra oportunidad de nosotros hacer lo que la Biblia dice que hagamos. Y eso fue lo que Dios hizo por mí. Yo quiero que ustedes escuchen a Rafa cantar, si puede, y que piensen en el sacrificio de Jesús. No es lo que Él hizo por mí solamente, fue lo que hizo por ti. Cada uno de ustedes aquí presentes, los que me están viendo, Dios lo hizo por ti. Y Él lo que quiere es llevarte a la vida eterna. Él quiere llevarte al cielo, porque eso nos hace tan difícil aceptar su llamado. Él no nos quiere hacer esclavos, Él solamente quiere estar contigo en el reino de los cielos. Escucha y piensa en lo que Jesús quiere de ti. La ciudad fue en Jerusalén mucho tiempo atrás. La gente le llamaban Cristo. Su crimen fue el amor que Él mostró. El culpable soy yo. Por mi causa sufrió el dolor. Su vida dio cuando mi corona Él llevó. Me enseñó a vivir y yo lo enseñé a morir.
dio cuando mi corona Él llevó. Pudo haber llamado a su padre y haber dicho: pasa de mí, esta copa pásala de mí. Pudo haber dicho: no soy culpable de pecado que nunca cometí, nunca lo cometí. Por las puertas de la ciudad Él salió y al monte Él subió, y clavado en aquella cruenta cruz exclamó: consumado es, el culpable soy yo. Por mi causa sufrió el dolor, su vida dio cuando mi corona Él llevó. El culpable fuiste tú, por tu causa sufrió el dolor, su vida dio cuando tu corona Él llevó. Gloria a Dios. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo comenzó en el norte de Irak en el año 2003, donde yo tuve un accidente el cual pincharon mis nervios de la espina dorsal y los médicos creían que yo iba a quedar paralítico por el resto de mi vida. De hecho, hasta el sol de hoy yo tengo estenosis de mi espina dorsal y a veces que mi espalda me duele mucho cuando estoy predicando, pero eso no se compara al dolor de mi Jesús. Ellos me llevaron de Irak a Alemania, de Alemania a Walter Reed en Washington. Cuando pude caminar de nuevo, mi comandante me dijo: Mario, tienes un año y yo te voy a pensionar y yo te voy a sacar del Army. Y eso para mí fue como una bofetada. Y para poder lidiar con el dolor físico, para poder lidiar con el dolor de enterrar a 7 de mis soldados, para poder lidiar con el dolor de pasar por un divorcio, comencé a tomar y a tomar y a tomar, hasta el punto que mi medicina preferida era el alcohol. Niné y yo nos conocimos en un concierto de Gilberto Santa Rosa en Washington, D.C., en el Día de las Secretarias. Cuando yo la conocí, yo me enamoré de ella. Niné había estado casada también cuando estaba fuera de la iglesia, pero lo que ella no sabía era que yo no era capaz de amar como ella necesitaba ser amada.
De hecho, yo no creía en el amor. Por situaciones que sucedieron en nuestras vidas, Ninette regresa a la iglesia. Al ella regresar a la iglesia, ella entiende que ella no quería pasar por lo mismo que pasó durante su primer matrimonio. Ya nosotros estábamos comprometidos. Ninette me devuelve mi sortija de compromiso y me dice que ella me ama con todo su corazón, pero que ella amaba a Jesús más. Y con lágrimas en sus ojos, mi novia me dijo: yo te voy a poner frente al trono en oración para que Jesús cambie tu corazón. Y lo hizo a través de un libro llamado Camino a Cristo, el cual me ayudó a entender, para que entiendan la sanación. Me ayudó a entender el sacrificio de Jesús como yo nunca lo había entendido antes. De hecho, mi primera sanación fue la del alcoholismo. Entro a la iglesia, tomo mis estudios bíblicos, me bautizo el 13 de noviembre del 2005 y me caso con Ninette en 20 de noviembre del 2005. Ninette comienza a notar rastros de estrés postraumático. Yo sudaba frío, brincaba en la cama. Mi esposa me dice un día: tengo miedo de que me vayas a hacer daño en la noche. Y lo que ella no sabía era de que a través de los estudios bíblicos yo sabía de Jesús, pero yo no conocía a Jesús. Yo no podía entender por qué Jesús me podía amar a mí después de todas las cosas que yo había hecho y pasado en el Army. Y hermanos, yo dejé a Jesús. No solamente dejé a Jesús, pero también dejé a mi familia. Porque yo no podía aceptar que el amor que Ninette me daba era porque ella amaba a Jesús. Y una noche, cuando yo estaba a punto de dormirme, yo le dije a Dios: Señor, yo quiero ese amor. Pero algo pasa con nosotros los soldados, que la guerra no ablanda los corazones, solamente los endurece más. Y yo me acuerdo que esa noche yo le oré a Dios. Le dije: Señor, yo necesito pruebas de que tú me amas. Y esa noche yo puse en la computadora, en Google, sermón: yo necesito pruebas de que Jesús existe. Y esa noche yo escuché un sermón de la persona que pasó a ser mi maestro de hermenéutica durante mi maestría, que se titulaba Yo tengo pruebas. Escucho el sermón, oro, me voy a dormir. Le dije: gracias, Señor, por darme pruebas. A las 1:26 de la mañana yo me levanto asustado. Yo veo la cara ensangrentada de mi Jesús frente a mí. Le veo los ojos, le veo la corona de espinas, y Él solamente me estaba mirando. Y fue en ese momento cuando yo entendí que Jesús me amaba y que Él no quería perderme. Y esa mañana yo regreso a mi casa, y desde ese día Jesús está caminando a mi lado. Porque no solamente experimenté su amor, pero también experimenté su perdón. 2 veces fui curado por sus llagas: alcohol y perdón. Y esta noche yo te quiero ofrecer aquí, que estás presente, esa sanación. Yo quiero ofrecerte ese amor, porque mi Dios no quiere perderte tampoco. Él quiere que tú estés allí cuando Él venga en las nubes de los cielos.
Y mi pregunta es, ¿quieres estar tú también? ¿Quieres estar cuando Jesús venga otra vez? ¿Quieres estar con Él en el reino de los cielos? Inclinen sus rostros, cierren los ojos. Señor, gracias te doy, Señor, por lo que has hecho por mí. Pero en esta noche, Señor, yo quiero que tú le otorgues ese regalo que me diste a mí a personas que lo necesitan en este santuario y también en las redes. Padre, nosotros queremos estar. Muchos de nosotros tenemos miedo, no sabemos lo que va a pasar. Pero Señor, tú has estado caminando conmigo por 17 años y nunca me has desamparado. Nunca lo has hecho. Yo me alejé, pero tú no lo hiciste. Y por eso te doy toda la honra y toda la gloria que tú te mereces. Así que con nuestros ojos cerrados y rostros inclinados, si tú necesitas sanación del cielo, sanación para comenzar de nuevo, o comenzar con Jesús por primera vez, o volver a los caminos del Señor, tú necesitas esa sanación porque Jesús te está diciendo, yo no quiero perderte. Yo quiero que tú estés cuando yo venga en el reino de los cielos. Yo quiero que tú estés conmigo. Si tú necesitas esa sanación en esta noche, yo quiero que tú te levantes de donde tú estés y que vengas a donde yo estoy para que recibas sanación directamente de Jesucristo. Si tú necesitas ser curado, curada en esta noche, ven. ¿Quién quiere venir? Estás diciendo al Señor, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, dame esa sanación que necesito. Te has alejado de los caminos del Señor. O si no, tú quieres comenzar en los caminos del Señor. Solamente ven. Y deja que este pecador salvo por la gracia ore por ti. ¿Quién quiere venir? Levántate y ven. Ven, sal de donde estás. Ven. 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 Ven, ven, ven. ¿Ah? Ven, ven, tú no estás solo, no estás sola, solamente ven. Levántate y ven. Jesús está contigo. Levántate y ven. Si no puedes venir y necesitas ayuda, alguien te puede ayudar. Solamente ven, 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 no salgas de este santuario con ese peso que has tenido. Solamente camina, toma los pasos de fe que necesitas y Jesús te sanará al igual que Él me sanó a mí. Lo único que tienes que hacer es venir. Ven, ven, ven a los pies de la cruz. Ven a los pies de la cruz. Alguien más, yo no quiero apurar esto. Yo solamente necesito que tú pongas el orgullo a un lado y que dejes que Jesús entre a tu corazón en estos momentos. Toma los pasos de fe y ven. 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 No estás solo, no estás sola. Ven. Si quieren venir, los que están en el balcón pueden venir también. Solamente toma esos pasos de fe. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que necesita sanación del cielo. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Oren, hermanos, sigan orando. Sigan orando. Ustedes oren por las almas que están en el valle de la decisión. Tú que estás mirando en línea, tú también puedes tomar esta decisión. Tú puedes hacerlo en estos momentos. Escríbenos, dilo, yo quiero comenzar de nuevo, yo quiero regresar a los caminos del Señor. Lo puedes hacer en estos momentos, tú que estás en tu hogar. Pero aquí en esta iglesia, ¿hay alguien más que necesita esta sanación de Dios? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a orar. Si quieres pararte, quieres venir mientras estoy orando, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Ven,
Ven. Sí, vamos a levantarnos todos y darle gloria a Dios por lo que hizo por ti también. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amante Dios. Oh Padre, tú eres increíble. Cada vez que yo pienso en lo que hiciste por mí, no puedo quedarme con ello por dentro. Lo tengo que compartir con otros para que ellos sepan lo que tú hiciste por ellos. Pero Padre, se han acercado a tu altar. Tú conoces su situación. Tú conoces por lo que ellos están pasando o lo que han pasado. Y hoy, Señor, te han visto cara a cara como yo te vi aquella noche. Han escuchado tu voz. Y se han acercado a ti. Y te están diciendo, gracias, Señor, por no quedarte en el cielo y venir a donde yo estoy. Y lo hiciste todo por mí. Y Señor, en estos momentos, al ellos tomar esos pasos que tomaron, la sanación comenzó con el primer paso. Y ellos saldrán de esas puertas como nunca antes, porque han experimentado la salvación que viene solamente de Jesucristo nuestro Señor. Así que Padre, gracias. Gracias por hacer lo que hiciste. Te damos toda la honra y la gloria que tú te mereces, porque aún siendo pecadores, tú viniste y moriste por nosotros. Gracias, Señor. Tráenos una vez más mañana por la mañana para seguirnos gozando de ti, Señor. Y todo te lo pido en el nombre santo y precioso de Jesús. Amén. Y todos decimos amén.